La increíble historia del niño rechazado por Fiat que descubrió su destino y dominó la F1. Alejandro miró la carta en sus manos, los bordes desteñidos le parecían más pesados que nunca. El rechazo de Fiat no solo era un golpe a su sueño, era el eco de sus miedos y frustraciones. Desde niño su abuelo le había contado historias de campeones, pero ahora, el silencio invadía su corazón. Las calles empobrecidas de su colonia luchaban contra sus propios ecos de esperanza. ¿Cómo podría él, un niño de 10 años, salir de allí y conquistar el mundo de la Fórmula 1? El taller mecánico estaba impregnado de olores a aceite y tuercas. Cada vez que se ponía a trabajar junto a su madre, el ruido de las herramientas le recordaba a su abuelo. Pero hoy, solo había tristeza. Se sentía prisionero entre el deber y su anhelo. Al revisar un motor descompuesto, la angustia se apoderó de él. ¿Qué diría mi abuelo?, se preguntaba en voz baja, como si su respuesta pudiera cambiar su destino. Las dudas empezaron a atormentar su mente. ¿Acaso merezco otra oportunidad? ¿Vale la pena luchar por algo que parece tan lejano? La voz de su madre resonaba en su cabeza. La grandeza no se mide en trofeos, Alejandro, sino en encontrar el camino. Pero sus palabras se entremezclaban con su propia inseguridad, como un motor que no lograba encender. Un nuevo maestro llegó a su vida, un apasionado que veía más allá de las apariencias. Tienes fuego dentro de ti, Alejandro, le decía con intensidad, pero en su interior, Alejandro temía que ese fuego se estuviera apagando. ¿Realmente podía confiar en que todo lo que había aprendido en el taller y en la pista lo llevaría a donde deseaba? La presión aumentaba en su pecho como si varias manos le apretaran con desesperación. Decidió inscribirse en la competencia de Cars, un momento decisivo. Pero mientras la fecha se aproximaba, la adrenalina se mezclaba con el miedo. En cada entrenamiento siempre existía esa voz que susurraba, vas a fallar, ¿quién te crees? Eres solo un niño que soñó demasiado. Alejandro se encontraba en un tirón constante entre su deseo ardiente y la sombra del fracaso. La pregunta persistía, ¿debería conformarme o arriesgar todo por seguir mi sueño? El día de la competencia llegó y la multitud lo envolvía con sus gritos, las luces brillaban sobre la pista como estrellas fugaces. Pero su cuerpo estaba pesado, el miedo se hacía tangible. Recordó aquella carta de rechazo, un recordatorio frío de que el mundo a veces se siente así, sin compasión. Pero antes de lanzarse al desafío, un pensamiento lo atormentó aún más, si fracasa, ¿qué dirá mi familia? Mientras los motores rugían y el semáforo se preparaba para apagarse, sus pensamientos retumbaban en su mente. ¿Cuál es el precio de tus sueños, Alejandro? En ese instante su dilema personal se intensificó a niveles abrumadores. Arriesgar su futuro por un sueño casi imposible o proteger el legado de su familia, quedándose en la sombra. La respuesta se desvanecía entre las luces del circuito. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el semáforo apagándose y el rugido de los motores retumbando en su pecho, Alejandro se sintió empujado hacia la pista, donde cada curva representaba un sueño, cada metro un desafío. Sin embargo, la batalla en su interior no hacía más que intensificarse. Podría demostrarle al mundo que el rechazo, aunque doloroso, no define quién es. La carrera apenas estaba comenzando, pero su alma gritaba de angustia y determinación. Su destino estaba a punto de revelarse en una pista que aún no conocía. El sonido del semáforo apagándose se transformó en un eco que reverberaba en la mente de Alejandro, donde el miedo y la adrenalina luchaban por el control. Al iniciar la carrera, su cuerpo respondía como un engranaje bien aceitado, pero su mente seguía atrapada en marañas de inseguridades. Cada competencia anterior había dejado cicatrices en su confianza. Sin embargo, algo en su interior se negó a darse por vencido. Alejandro tomó la curva inicial con determinación, sintiendo el roce del asfalto bajo las llantas de su kart. Su maestro, siempre presente en su mente, repetía, la grandeza se forja en momentos como este.
La primera vuelta pasó velozmente y con ella, la sensación de que podía cambiar su historia. A medida que avanzaba, la multitud se volvía un murmullo distante, el ruido de su propio corazón resonaba con fuerza. La pregunta era si toda esa energía se traduciría en una victoria o en otro fracaso que hundiría sus esperanzas. A cada instante las dudas acechaban. No puedes ganar, eres un niño de un taller, resonaba en su mente. Pero recordó las enseñanzas de su abuelo, quien le había mostrado que la perseverancia era su mayor aliada. Cada vez que sentía su confianza tambalear, recolocaba el foco en su objetivo, no solo ganar, sino demostrar que era más que un niño al que se le había cerrado una puerta. Era un competidor que había llegado al inicio de una nueva etapa, cargando con la herencia de generaciones que estaban llenas de sacrificio y esfuerzo. Las vueltas transcurrían y una castaña emoción llenaba su pecho. Mientras otros pilotos luchaban por adelantamientos, él mantenía la calma. Controlar el kart no era solo técnica, sino también un ejercicio constante de gestión emocional. En ese momento Alejandro comprendía que la verdadera carrera no estaba solo en la pista, sino dentro de él. Cada curva, cada aceleración y frenada se convertían en lecciones sobre autoconfianza, resiliencia y la búsqueda del sueño. Sin embargo, un imprevisto surgió. En la penúltima vuelta, un piloto experimentado lo alcanzó, cerrando los espacios y obligándolo a tomar decisiones rápidas. La presión se intensificó. Una parte de su ser le decía que retrocediera, que esa era su señal para retirarse y no seguir presionando. Pero el fuego que había avivado su maestro se encendió en él, no tienes nada que perder. Tomó una decisión audaz y se mantuvo cerca del rival, evaluando cada movimiento. Ahí en la curva más desafiante encontró su oportunidad, un pequeño espacio abierto lo invitaba a jugársela. Con determinación, realizó una maniobra arriesgada, desafiando su miedo. A medida que cruzó la línea de meta, la emoción lo desbordó. No solo por haber obtenido una posición destacada, sino por haber confrontado sus demonios internos, que le habían hecho dudar de su valía. La sensación de triunfo era tanto física como psicológica, había empezado a forjar su propia identidad, una que no se definía por fracasos pasados. La voz de su madre volvía a resonar en su mente, la verdadera grandeza está en encontrar el camino. Allí estaba el sendero, visible a través de las lágrimas de alegría y sudo que empapaban su frente. Alejandro se dio cuenta de que este no era el final de la carrera, sino el comienzo de algo mucho más grande. Pero mientras lo celebraba, una sombra se proyectó sobre su corazón. Un escuadrón de corredores rivales se acercaba, murmurando sobre un campeonato mayor, como si el siguiente paso ya estuviera trazado. La presión se duplicaba y las expectativas comenzaban a arremolinarse a su alrededor. Antes que el eco de la victoria pudiera disiparse, comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. «¿Estás listo para lo que viene, Alejandro?», susurró a sí mismo mientras la multitud aplaudía, su corazón latiendo con fuerza. Ante él se abría un horizonte nuevo, incierto y lleno de posibilidades. Pero una voz en su interior clamaba, «¿Qué harás ahora, con todo lo que ello implica?». Las primeras páginas de su historia apenas comenzaban a escribirse y las más profundas decisiones lo aguardaban. Sosteniendo su trofeo, Alejandro sintió como el peso de su éxito comenzaba a convertirse en un estigma. Mientras los aplausos llenaban el aire, una voz resonaba en su cabeza, cuestionando su valía. Aunque acababa de emerger como un competidor en la pista, los murmullos sobre su próxima participación en un campeonato mayor lo colocaban en un escenario completamente diferente. ¿Estaba listo para el desafío que se avecinaba, o era un niño afortunado que había tenido un repunte momentáneo? Los días siguientes transcurrieron entre entrenamientos y análisis. En cada aceleración y curva buscaba perfeccionar su técnica, pero su mente parecía estar atrapada en un ciclo de duda. Mentor y entrenador, Juan, le advertía sobre lo que significaba competir al más alto nivel, era una guerra psicológica tanto como física. A menudo Alejandro se preguntaba si podría sostener la presión, ¿realmente merecía estar allí? Una tarde, mientras realizaba sus prácticas, se encontró con un rival anterior, un piloto que había sido su némesis en su primer año. Pablo, un corredor talentoso y carismático, lo había derrotado en más de una ocasión, y sus palabras, cargadas de arrogancia, no habían desaparecido de su mente, «Nunca serás más que un anónimo en la pista». Se detuvo un momento al verlo, y la rabia brotó en su interior. Esa rabia que había sido su combustible en tiempos oscuros, ahora parecía transformarse en determinación.
Decidido a despojarse del miedo que lo perseguía, Alejandro se acercó a Pablo. ¿Te gustaría entrenar juntos?, preguntó con voz firme, a pesar del eco de sus dudas. La sorpresa en la mirada de su rival era evidente. Aunque Pablo lo aceptó, la inseguridad de Alejandro seguía acechando, una sombra en cada curva y en cada aceleración. Sin embargo, había una revelación en el aire: entrenar junto a su competencia podría enseñarle lo que necesitaba para avanzar. Las primeras sesiones fueron tensas. Pablo, confiado en su propia habilidad, no mostraba clemencia. Cada vuelta se sentía como una lucha interna y externa, tensiones que resonaban entre el deseo de superación y la falta de confianza. Pero a medida que el tiempo avanzaba, Alejandro empezó a notar un cambio: no solo aprendía sobre la técnica de su rival, sino que cada caída y acierto en las prácticas lo acercaban más a entenderse a sí mismo. A través de esta colaboración no prevista, brotó un sentido de competencia más saludable y un respeto mutuo. Un día, mientras paraban a descansar, Pablo lo miró a los ojos y dijo: no se trata solo de velocidad, sino de cómo enfrentas tus miedos. He visto lo que puedes hacer, Alejandro. Quiero ver esa versión que siempre has tenido dentro de ti. Esa afirmación resonó profundamente, cortando a través de sus dudas. En aquel momento entendió que necesitaba más que habilidades técnicas. Necesitaba confiar en su potencial, no como un niño del taller, sino como un verdadero piloto. La decisión de enfocarse en su desarrollo personal estaba floreciendo. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del campeonato mayor, la presión se intensificaba. Una noche, mientras meditaba sobre su preparación, surgió una carta en su buzón: una invitación para el equipo juvenil de un renombrado taller de karting, Fiat. Este era su acceso a un nivel superior en su carrera, pero la falta de fe en su propio valor comenzó a asediarlo nuevamente. ¿Sería capaz de integrarse y demostrar su valía, o se convertiría en otra estadística en el camino? Atrapado entre dos mundos, Alejandro se enfrentaba a la decisión que definiría su próximo paso, un punto de no retorno que podría catapultarlo hacia la grandeza o sellar su destino en el anonimato. Ante él se abrían múltiples caminos, pero uno lo llamaba de manera insistente: elegirás correr hacia tu futuro o te rendirás ante tus miedos. Al observar la carta, una mezcla de miedo y emoción se apoderó de él. La pregunta estaba clara: ¿qué decisiones tomaría para forjar realmente su destino en el mundo del automovilismo? La decisión de Alejandro resonaba en su mente como un motor al ralentí. Tenía que actuar, y rápido. La carta de Fiat parecía invitarlo a un mundo desconocido, un hogar que prometía no solo velocidad, sino un compromiso genuino con su talento. Pero, ¿era realmente el elegido para estar allí? La sombra de la duda parecía crecer con cada tic del reloj. Decidió entonces enfrentar su inseguridad. Se dirigió a Juan, listo para compartir la noticia y buscar su consejo. La conversación que siguió cambió el tono de su incertidumbre. Juan, con su mirada aliviada e inspiradora, explicó: Alejandro, este es el momento que has estado esperando. No se trata solo de recibir una carta, se trata de cómo decides usarla. Las palabras de su mentor despertaron algo en él, un destello de confianza que había estado ahogado por tanto tiempo. Su mente comenzó a fraguar un plan. Aunque el miedo seguía presente, sabía que debía preparar su cuerpo y su mente para lo que vendría. Intensificó los entrenamientos y por primera vez se enfocó en su mentalidad. Después de cada vuelta, se sentaba a reflexionar sobre sus errores y éxitos, anotando sus emociones y reacciones. Cada día se convertía en un ejercicio de autoexploración, funcionando tanto como piloto como individuo. Pablo, quien había sido una presencia intimidante, se volvió un aliado inesperado. En sus intercambios, Alejandro empezó a ver más allá de la competencia: ambos luchaban contra espectros similares. Discutían sobre táctica en la pista y, durante las pausas, compartían reflexiones sobre sus temores. La relación evolucionó, y Pablo se convirtió en un espejo que reflejaba las deficiencias y fortalezas de Alejandro. El día de la invitación llegó. Una combinación de excitación y un frío aterrador lo envolvió mientras se dirigía al taller. Sin embargo, en el camino, se detuvo a visualizar lo que deseaba lograr. No había lugar para el fracaso en su mente. Con cada kilómetro sentía que su confianza aumentaba, aunque la voz que antes había cuestionado su valía aún murmuraba. Si te rechazan, ¿qué harás?, pensaba. Esto fue suficiente para motivarlo. Aceptaría cualquier desafío con la determinación de un piloto que ha recorrido una larga carrera hacia su destino.
Al llegar al taller de Fiat, su respiración se aceleró. La magnitud del lugar lo envolvió y las máquinas brillantes resaltaban la frenética energía del entorno. Los rostros de otros jóvenes pilotos reflejaban una mezcla de seguridad y competencia. En ese instante, sin embargo, se sintió como un aficionado en un mundo de expertos. Sin tiempo que perder, se presentó al coordinador del equipo, quien lo recibió con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Después de una breve introducción, Alejandro fue invitado a una prueba. Al instante su pulso se intensificó, había llegado el momento de demostrar que su talento no era solo una efímera ilusión. Conducir era un espacio donde encontraba su identidad, que siempre había deseado rescatar. A medida que tomaba el volante sintió que el miedo se desvanecía. Pero no todo estaba resuelto. La presión era abrumadora, y las voces internas de autocrítica volvían a surgir. Mientras comenzaba la prueba, la pista se llenó de ruidos, lo que le hizo cuestionar si podría adaptarse rápidamente al ritmo impuesto. Sin embargo, algo dentro de él empezó a alzarse, la reserva de la rabia, que se había convertido en determinación, comenzó a hacer eco en su interior. Podría realmente probarse a sí mismo y al mundo lo que era capaz. Alejandro se encontró en la intersección entre el destino y el miedo, listo para enfrentar la pista. La pregunta resonó: ¿sería este el inicio de su verdadero legado o el epílogo de sus dudas? Lo único que sabía era que en la siguiente curva, tenía que dar lo mejor de sí mismo. El rugido del motor resonó en sus oídos como un canto de sirena, instándolo a dejar atrás sus miedos. La pista se extendía delante de él, una serpiente de asfalto diseñada para testar sus habilidades, pero también para despojar a los débiles de su resistencia. Alejandro apretó el volante con fuerza, sintiendo como la adrenalina subía a su sistema, aclarando momentáneamente la confusión en su mente. Esta no era solo una prueba, era un pasaporte hacia su futuro, un futuro que había empezado a esbozar con cada kilómetro de entrenamiento y cada reflexión tras las vueltas. Los primeros giros fueron un torbellino de emociones. Cada curva era un recordatorio de que el control debía ser absoluto. Alejandro realizó una maniobra y luego otra, cada una impregnada de la determinación que había cultivado con tanto esfuerzo. Sin embargo, a medida que avanzaba en la pista, una sombra comenzó a proyectarse sobre sus pensamientos. El escepticismo que había sentido al llegar, las preguntas persistentes sobre su valía y su capacidad para pertenecer aún flotaban en su mente. ¿Sería suficiente todo lo que había hecho hasta ahora? En la tercera vuelta se encontró superando su propio tiempo, cada recta era más rápida, cada giro más precisa. Pero el siguiente obstáculo era enfrentar la voz interior que seguía cuestionando su lugar en ese mundo. Vislumbró a su alrededor a otros pilotos enfocados, confiados. La competencia era feroz, la exigencia a la que se estaban sometiendo a sí mismos era extrema. Esa normalidad los rodeaba como una armadura, mientras que él aún sentía los vacíos de dudas. Deja que eso te impulse, se dijo a sí mismo. En un acto de valentía, decidió que no se permitiría retroceder. Antes de abordar la siguiente serie de curvas, se acordó de Juan, quien había mencionado que cada duda podía transformarse en combustible si uno así lo decidía. Adoptó la idea de que el miedo no era un enemigo, sino un aliado que le mostró la dirección a seguir. Esta era su oportunidad de utilizar su pasión como escudo. Mientras aceleraba hacia la siguiente curva, se sintió invadido por una ola nueva de claridad. Era el momento de demostrar no solo su talento, sino su capacidad de resiliencia. Así que con cada giro se deshizo de las dudas, se enfocó en la pista, en su trazado, en cómo se entrelazaba con su propia historia. Este era su momento. Cruzando la línea de meta, Alejandro sintió que el mundo se detenía por un instante. La sensación de haber superado un obstáculo personal hizo que su pecho se inflara de orgullo. No importaba si resultaba entre los primeros o los últimos, lo que realmente había logrado era un dominio personal nunca imaginado. Sin embargo, la celebración fue breve. A medida que los demás pilotos giraban por su alrededor, la realidad golpeó como una ráfaga de aire frío. ¿Y si no le decían nada? ¿Y si no era suficiente? Ese pensamiento lo acorraló de vuelta a la duda, un enemigo que había creído vencer. Sin embargo, para su sorpresa, esta vez decidió tomarlo como una señal de que aún quedaba más por descubrir. Tras una breve charla con el coordinador, mientras el rayo de sol comenzaba a descender, un nuevo desafío le fue planteado.
Alejandro tendría que enfrentar a un grupo de pilotos más experimentados en una siguiente prueba, y esa era la oportunidad que había estado esperando. Sería capaz de afrontar este nuevo reto y convertir la inseguridad en fuerza. Superaría el tribunal de pilotos consagrados y afianzaría su lugar. La incertidumbre estaba de regreso, pero una vez más, el motor de la determinación comenzaba a rugir dentro de él. Consciente de que cada nuevo paso requería no solo habilidad, sino una fe renovada en su potencial, Alejandro se preparó para darle la bienvenida a lo desconocido. La historia apenas comenzaba, y ya había suficientes giros como para dejarlo al borde del asiento. En el silencio electrostático que siguió a la conversación con el coordinador, Alejandro se dio cuenta de que el miedo y la emoción iban de la mano. El desafío que se avecinaba necesitaba más que habilidades técnicas, requería una mentalidad renovada, un nuevo marco de referencia para enfrentar lo desconocido. No podía volver a caer en la trampa del autosabotaje, donde las dudas se apoderaban de su mente. Como un hechizo, cada pensamiento negativo que pasaba por su cabeza aparecía y desaparecía rápidamente, pero sabía que debían ser enfrentados. La noche previa a la prueba de los pilotos consagrados, Alejandro se sentó en su habitación, un lugar que había usado como refugio y campo de batalla mental en tantos momentos. Se observó en el espejo, interrogándose sobre sus verdaderas motivaciones. Siempre había huecos en su historia personal, áreas donde las inseguridades se anidaban con mayor fuerza. En aquellos instantes de honestidad brutal, se preguntó si había aprendido realmente a abrazar su incomodidad, o si solo había aprendido a superarla temporalmente. Decidió que la lucha interna debía transformarse en conversación. Escribió en un cuaderno cada una de sus inquietudes, proyectando sus ansiedades para que no dominaran su mente. Soy capaz de competir, escribió, mi historia no me define por mis rechazos pasados. A medida que el lápiz rasguñaba el papel, sentía que iba despojándose de las trampas emocionales que le habían limitado. A la mañana siguiente el ambiente del circuito estaba cargado de una energía palpable. Los rostros de los pilotos experimentados se presentaban como monumentos de determinación y habilidad, y por un momento, el pálpito de su inseguridad regresó. Sin embargo, en lugar de permitir que le paralizara, tomó un momento para recordar sus propias batallas, cada una de las cuales había agudizado sus capacidades. Cuando subió al auto, sintió que sus pensamientos se centrarían en una cosa, la conexión entre él y la máquina. No podía permitirse dejar que la presión lo aplastara, así que volvió a su mantra: cada curva es una oportunidad, no una amenaza. La vuelta de calentamiento fue un ejercicio de conexión, permitiendo que su mente se ajustara a la vibración de la pista. Mientras el semáforo se ponía en verde, la adrenalina se disparó y su mente se encontraba en un lugar diferente. A medida que aceleraba, sintió que no solo competía contra otros, sino contra los ecos de sus dudas. Cada vez que un piloto pasaba al lado, en vez de sentir derrota, cultivaba la intención de aprender de cada maniobra, convirtiendo la rivalidad en un impulso catalizador. Al llegar al primer giro, recordó la metáfora de Juan: aprovecha el momento, cabalga el miedo. Entonces, en lugar de temer el desafío de los pilotos más avezados, se propuso observarlos, analizar sus movimientos y, lo más importante, aprovechar su experiencia. La presión interna que lo había asfixiado antes ahora se convertía en claridad. En medio de la carrera, una maniobra arriesgada de un piloto lo llevó a una decisión rápida. Apostó a su instinto y salió de una situación complicada esquivándolo. Al otro lado, tras el giro, sintió una mezcla de satisfacción y liberación. La incertidumbre de ser visto como un niño rechazado, se estaba convirtieron en el arte de lo inesperado, en la capacidad de adaptarse y aprender en tiempo real. Ahora comprendía que su verdadero desafío no solo era ser superior a los demás, sino aprender a enfrentar sus propias sombras. La carrera se estaba convirtiendo en más que una competencia, era un viaje de descubrimiento, una exploración de su fortaleza interior y un borde que lo empujaba hacia la grandeza. Pero cuando observó a su alrededor y se dio cuenta de que estaba compitiendo en los últimos lugares, la duda volvió a asomarse. ¿Era suficiente? La meta no era solo cruzar la línea, sino aprender de cada giro, de cada fricción que experimentaba en el asfalto de la vida. Cuando menos lo esperaba, se dio cuenta de que no estaba solo. La voz de Juan resonaba en su mente una vez más, recordándole que las victorias más grandes no siempre se reflejan en resultados inmediatos, sino en el crecimiento personal que se produce en el camino. Sin embargo, una maniobra imprudente de uno de los pilotos delante de él lo llevó a pensar si realmente podría conseguir lo que quería.
Podía todavía construir su lugar y hacer honor a esa nueva fe en él mismo, o el camino se tornaría demasiado estrecho y lleno de peligros imprevistos. Al cruzar la línea final, un eco de preguntas pendía en el aire. La historia tomaba un giro inesperado, pero el verdadero desafío se esbozaba en el horizonte. Al enfrentarse no solo a la pista, sino a su propia percepción de sí mismo, Alejandro sabía que el viaje había cambiado para siempre. ¿Sería capaz de consolidar esa transformación en éxito, o la presión de otros lo volvería a hacer tambalear? La próxima carrera estaba a la vuelta de la esquina, y las respuestas que tanto necesitaba se aproximaban a pasos agigantados. La noche posterior a la carrera, Alejandro se sumergió en un torrente de pensamientos. Las imágenes de cada curva y cada maniobra se repetían en su mente como un bucle interminable. Sabía que había habido un progreso, pero la inquietud se hacía pesada como una piedra en su pecho. Sentía que su viaje apenas comenzaba y con cada desafío, debía encontrar nuevas formas de fortalecerse. Decidió recurrir a su diario, un lugar que se había convertido en su confidente y guía. Se sentó en silencio y dejó que la pluma danzara por el papel. Hoy aprendí que competir es un acto de vulnerabilidad. Cada giro en la pista es una invitación a ser valiente, no solo frente a otros, sino ante mis propios miedos. Con cada palabra, sentía que desnudaba su interior y se preparaba para lo que venía. La voz de Juan resonaba en su mente, esa voz que al principio fue una sombra lejana y se había convertido en un faro. Recordó conversaciones en las que Juan le hablaba sobre la resiliencia, sobre cómo cada caída era una oportunidad para levantarse con más fuerza. Esa mentalidad se había encarnado en él, una especie de mantra que lo ayudaba a redefinir lo que significaba el éxito. Los días que siguieron a la carrera, participaron en sesiones de entrenamiento intensivo. Alejandro se dedicó a observar cada movimiento de sus oponentes, no como rivales, sino como maestros. Cada maniobra aparentemente audaz era una lección en riesgo y recompensas. Comenzó a ver la competencia bajo una nueva luz, como una red de conexiones entre experiencias, y no solo como una lucha individual. Fue en una de esas sesiones que lo notó. Un piloto más experimentado, cuyo nombre resonaba en los pasillos del circuito, lo miraba con curiosidad. Se llamaba Lucas, un hombre que había estado en el podio en numerosas ocasiones. Durante un descanso, Lucas se acercó a él. «Veo que no te rindes, eso es admirable», comentó, rompiendo la barrera que Alejandro había construido por inseguridad. La conversación fluía entre ellos y, para su sorpresa, Alejandro encontró en Lucas un compañero de reflexión. Hablaban de estrategias, de la necesidad de adaptarse y de cómo el miedo puede ser un aliado poderoso cuando se canaliza adecuadamente. Cada día Alejandro se arriesgaba un poco más, no solo en la pista, sino en sus interacciones. Comenzó a compartir su historia con otros pilotos, ofreciendo su perspectiva sobre los miedos y las inseguridades. Este acto de abrirse le otorgó una nueva dimensión personal, porque a medida que hablaba, la fachada del niño rechazado se desvanecía. En su lugar, crecía un hombre con aspiraciones, un ser humano en busca de su verdad. Sin embargo, a medida que se acercaba la siguiente carrera, la presión aumentó. Alejandro sentía la sombra del juicio, de ser un forastero, en un mundo que había sido dominado por unos pocos. Esa narrativa interna entró en juego una vez más, un enfrentamiento con el temor de que quizás no era lo suficientemente bueno, que su historia de superación no era más que una ilusión. La frase de Juan se repitió en su mente: cada paso adelante es un paso hacia la valentía. En medio de este torbellino emocional, decidió que la próxima carrera sería su oportunidad para validar todo lo que había aprendido. Se comprometió a rendirse ante la presión, fluir con cada curva y aprovechar la energía de la competencia como un refugio, no como un adversario. Sin embargo, un reto inesperado se colocó en su camino. Lucas, el piloto experimentado, le propuso una competencia amistosa, una carrera entre ellos para poner a prueba las estrategias que habían discutido. La idea lo electrizó y asustó al mismo tiempo. La posibilidad de perder ante alguien tan respetado podría alimentar sus inseguridades, pero la idea de aprender a través de la experiencia de perder también era seductora. Este nuevo desafío estaba diseñado para empujarlo a sus límites, para confrontar una vez más sus temores. Es hora de poner a prueba tus enseñanzas, pensó, anticipando la mezcla de incertidumbre y emoción. En el fondo sabía que esta carrera representaba más que una competencia, era un espejo que reflejaba su transformación y una oportunidad de corroborar que el niño que había sido, el niño rechazado,
había renacido no solo como piloto, sino como un hombre nuevo. Pero cuando llegó el día de la competencia, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Con el motor rugiente no solo iba a enfrentarse a Lucas, sino a la versión de sí mismo que había luchado por controlar. Podría realmente convertir su transformación en una realidad frente a todos. La línea de meta se acercaba, pero el verdadero desafío giraba en torno a su propia voluntad de avanzar. Los motores rugían, y el aire vibraba con anticipación. Alejandro se encontraba al borde de la carrera que había estado esperando. Su corazón palpitaba con fuerza, un recordatorio constante de todo lo que había sacrificado por este momento y de lo que estaba en juego. Se podía sentir la presión, no solo de la competencia, sino también de su propia necesidad de demostrar que había evolucionado más allá de su historia de rechazo. A medida que los vehículos tomaban posición en la línea de salida, su mente divagaba. Recordaba a su madre sus palabras de aliento mezcladas con advertencias sobre las expectativas. Siempre le había dicho que la vida era un circuito de decisiones, un laberinto de curvas donde uno debía elegir cuidadosamente. En este momento Alejandro se sintió atrapado entre esa enseñanza y la urgencia de ganar. Necesitaba que esta carrera no solo fuera un desafío físico, sino una validación de quien había llegado a ser. El semáforo cambió de rojo a verde, y el ruido ensordecedor se apoderó de sus sentidos. En un instante la adrenalina tomó el control. Las primeras curvas llegaban rápidas, y Alejandro se arriesgaba a ejecutar los movimientos que había practicado incansablemente. A su alrededor, los demás pilotos eran una mezcla de fuerza y técnica, pero él se enfocaba en su propio avance, en la búsqueda de su propia verdad. Las inseguridades comenzaron a asomarse nuevamente, una voz en su cabeza que lo advertía sobre el peligro y la posibilidad de un fracaso embarronador. Pero en lugar de caer en la parálisis, recordó las enseñanzas de Lucas. La estrategia no era solo técnica, era mental. Con cada frenada intensa y cada aceleración precisa, se obligaba a calmar sus pensamientos, a escuchar su intuición. En la segunda vuelta, sus ojos se encontraron con Lucas. Este, que corría a su lado, le lanzó una mirada que oscilaba entre la competencia y el compañerismo. Era un recordatorio de que no estaba solo en esta lucha. La conexión que habían forjado, la confianza que ambos compartían, lo ayudó a centrar su mente. En ese momento decidió que no solo quería competir, quería aprender de esta experiencia. Cada trecho del circuito se convirtió en una lección nueva. En una curva cerrada, con un resbalón apenas controlado, pudo recordar la importancia de adaptarse. Hubo un momento casi fugaz, donde se sintió como un niño de nuevo, disfrutando del simple acto de conducir, su esencia pura emergiendo a través de la presión. Sin embargo, su seguridad estaba en constante desafío. A medida que la carrera avanzaba, las posiciones se estrecharon. Alejandro se sentía más vivo que nunca, pero la sombra de la duda nunca se apartó por completo. ¿Soy lo suficientemente bueno? ¿Esto es suficiente? El eco de esas preguntas regresaba a medida que la distancia hasta la meta se acortaba, la ambición fusionándose con el miedo. A pocos giros de la meta, un informe del pit le llegó, Lucas estaba apenas adelante de él. La necesidad de ganar se transformó en una motivación cruda. ¿Debería intentar una estrategia arriesgada, quizás superar a Lucas en la próxima curva? Su mente adicta al análisis, se debatía entre la lógica y la impulsividad. La decisión marcaba no solo su carrera, sino también su autodefinición. En ese preciso instante comprendió que no se trataba de ganar o perder. Era una prueba de su crecimiento personal, una manifestación tangible de sus decisiones diarias, de cómo cada carrera era un reflejo de la batalla interna que libraba. Con una respiración profunda alineó su mente y cuerpo, decidiendo que se entregaría por completo a la pista, sin temores, solo fluyendo. La recta final llegó. Con cada giro del volante en aquella última vuelta, cada segundo era valioso. La emoción se desbordaba mientras cruzaban la línea por solo unas décimas. Lucas y Alejandro. Mientras los motores disminuían, la realidad de lo que había logrado lo golpeó con fuerza. Había superado tanto en esta competencia como en su viaje. Sus ojos se encontraron. Nuevamente. Lucas sonrió, un reconocimiento no solo de sus habilidades, sino de su transformación. Pero cuando Alejandro miró hacia su propia meta, una sombra se mantuvo sobre él. La mirada del público, la presión del rendimiento, el deseo de no ser un forastero, eran aún una carga que debía enfrentar.
¿Era este realmente el final de su lucha o apenas el comienzo de otro capítulo en su vida? La carrera siguiente le aguardaba, y su evolución necesitaba seguir. Todo lo que había aprendido estaba en juego, no solo como piloto, sino como un ser humano que debía reconciliar su pasado con su futuro. Al llegar al garaje, el murmullo de la multitud comenzó a desvanecerse, pero el grito interno de Alejandro resonaba en su pecho: ¿Estás listo para la próxima? La emoción del triunfo seguía vibrando en el pecho de Alejandro, mientras el garaje se llenaba de sonidos mecánicos y murmullos de admiración. La adrenalina aún corría por sus venas, pero a medida que se calmaba, la realidad se instalaba lentamente en su mente. Había cruzado la línea de meta junto a Lucas, pero aún había un camino largo por recorrer. La mirada del público arriba del podio lo seguía como una sombra, un recordatorio constante de las expectativas que cargaba. Reflexionando sobre la carrera, comenzó a cuestionar su enfoque. Ganar había sido un triunfo indiscutiblemente, pero ¿qué le había enseñado realmente? La competencia no solo trataba sobre velocidad o estrategias audaces, era un complejo entramado de emociones, de superación personal. En el momento de decidir rendirse a la tensión, logró encontrar la calma, una lección que podría aplicar en su vida más allá de la pista. Decidió hablar con Lucas. Era una tendencia natural en él buscar la opinión de otros y absorber conocimientos, especialmente de alguien que había mostrado ser un compañero honorable. Se acercó y con una inclinación de cabeza que denotaba respeto, le preguntó sobre su propia carrera, su visión sobre la presión que ambos sentían y cómo había manejado el momento crítico de la última vuelta. La conversación fluyó entre ambos, un intercambio enriquecedor que iluminó la mente de Alejandro. Lucas compartió sus propias inseguridades, sus luchas internas y cómo, a veces, el peso de la presión podía convertirse en un aliado. Alejandro asintió, sintiendo que quizás no era tan diferente del resto del mundo. Esa conexión humana, el reconocimiento de las debilidades ajenas, le proporcionaba una perspectiva renovada. Sin embargo, al terminar la charla, una nueva inquietud comenzó a gestarse, un dilema que cuestionaba si debería seguir persiguiendo el éxito con tal ferocidad. Las sombras de su infancia regresaron, un eco de los rechazos que había enfrentado en su camino hacia el automovilismo. ¿Debería luchar permanentemente por la validación, o había llegado el momento de buscar su auténtica pasión en el deporte? Esa pregunta comenzó a perturbar su paz recién hallada. Mientras se preparaba para las próximas semanas de entrenamiento, Alejandro se dio cuenta de que su evolución debía implicar también el autodescubrimiento. Decidió ampliar su enfoque más allá del automovilismo. Comenzó a explorar otras áreas de interés que había dejado de lado, como la mecánica y la electrónica del automovilismo. Vio esto no solo como un desafío más para su mente, sino como una oportunidad de profundizar su conexión con el deporte que tanto amaba. El circuito de su vida necesitaba más que solo velocidad, un nuevo horizonte se abría ante él, donde la curiosidad y la dedicación podían proporcionarle un sentido de propósito genuino. Se inscribió en un curso de mecánica, optando por comprender cada parte del automóvil que estaba pilotando. La idea de aprender, más allá de la carrera, le brindó un nuevo sentido de responsabilidad hacia su propio crecimiento. Con cada clase, un nuevo nivel de comprensión se formaba en su mente. La mecánica lo empoderaba, y no solo porque estaba ganando habilidades técnicas, sino porque se estaba reafirmando como una persona capaz de interactuar con su entorno, estaba tomando las riendas de su propia vida. La presión seguía ahí, pero ahora se le presentaba de otra manera. Alejandro comprendió que cada decisión, cada reto, podía transformarse en una oportunidad para crecer. Aunque el mundo del automovilismo seguía exigiendo resultados inmediatos, su camino estaba ahora más centrado en la permanencia y el conocimiento. La carrera no solo se trataba de ser el primero en cruzar la línea, sino de cada aprendizaje acumulado en el proceso. A medida que abordaba sus prácticas mecánicas, una idea intrigante comenzó a gestarse en su mente respecto a su futuro y el papel que podría jugar en el circuito. Pero mientras contemplaba esa posibilidad nueva y emocionante, sentía que una parte de su yo interno aún necesitaba ser enfrentada. El deseo de demostrar que podía superar su historia de rechazo lo llevaría a descubrir talentos ocultos en él mismo, o esos mismos deseos lo limitarían a su anterior lucha por validación. La pregunta reverberaba en su ser, mientras las luces de la pista comenzaban a encenderse de nuevo, y una nueva temporada de carrera se aproximaba. La incertidumbre lo llenaba y a la vez lo impulsaba. La verdadera prueba, pensó, apenas estaba comenzando. El día de la gran carrera llegó.
La atmósfera en el circuito vibraba con expectativas. Alejandro se sintió cargado de adrenalina, un torrente de emociones entrelazadas. Las semanas previas habían sido intensas, llenas de entrenamiento y descubrimiento personal. Sabía que no solo se enfrentaría a la competencia en la pista, sino también a la versión de sí mismo que había estado construyendo desde que aquel niño de 10 años había recibido aquella carta de rechazo. En la línea de salida contempló a los demás pilotos, cada uno un reflejo de habilidades, pasiones y sueños. Había un clima de profesionalismo que antes lo intimidaba, pero hoy sentía una fortaleza interna surgida de la evolución que había vivido. Ya no era solo un joven en busca de validación, sino un piloto que había encontrado su equipaje emocional y estaba listo para demostrarlo. Cuando el semáforo se apagó, su corazón latió con fuerza. En lugar de dejarse llevar por el miedo, se dejó guiar por la confianza cultivada. En cada curva, en cada recta, tomó decisiones calculadas sin perder de vista el disfrute de conducir. No estaba obsesionado con la victoria, sino con experimentar el momento. Con cada giro y cada sobrepaso se conectaba más con el kart, con el circuito, y se sentía más en casa que nunca. El conocimiento mecánico que había adquirido se reflejaba en su destreza al conducir. Cada respuesta del motor le daba información precisa y al instante él sabía cómo adaptar su estilo de conducción. Esa integración entre mente y máquina se transformó en un baile perfecto, donde ya no había lugar para las dudas. Cada vez que chocaba con el miedo a perder, recordaba las enseñanzas de Juan sobre abrazar la presión. Lejos de paralizarlo, ésta se volvía combustible. A medida que la competencia avanzaba, Alejandro se posicionaba entre los primeros. Sus maniobras eran fluidas y estratégicas, pero había un momento en el que un piloto rival lo superó en una curva. Anticipándose al impulso de la inseguridad, en lugar de volver a sentirse menos, aprovechó ese instante para aprender. Observó, analizó y reajustó su táctica, sabiendo que cada adversidad en la pista era una lección. Finalmente, al cruzar la línea de meta, el sonido ensordecedor de los aplausos llenó sus oídos. Había terminado en un lugar significativo, una posición que no solo reflejaba su habilidad, sino todo el crecimiento y el arduo trabajo que había invertido. Mirando hacia el podio, una oleada de orgullo lo abrumó, había conquistado más que una carrera. Se había liberado de las cadenas de su pasado y estaba emergiendo como un verdadero piloto. La premiación fue el momento culminante. Con el trofeo en la mano, sintió el calor de los aplausos y las miradas de admiración. Pero más allá del reconocimiento externo, lo que realmente resonaba en su interior era ese sentimiento renovador de valía. La historia del niño rechazado por Fiat había transformado su narrativa en una de superación personal y fuerza interna. Alejandro se dio cuenta de que la verdadera victoria no estaba en los trofeos, sino en el camino recorrido para alcanzar este momento. Había enfrentado sus miedos, abrazado sus vulnerabilidades y cultivado una confianza sólida. El legado de su abuelo y las enseñanzas de su madre habían creado un camino hacia la grandeza, pero más importante, había encontrado su propia voz. Mientras se retiraba del circuito, una nueva certeza se afianzó en él, estaba listo para asumir no solo los desafíos en la pista, sino también aquellos que la vida le había reservado. Alejandro, ahora un piloto exitoso, miró al horizonte con una sonrisa en el rostro, sabiendo que este era solo el comienzo de su verdadero destino. Ahora, ¿qué esperas tú para embarcarte en tu propio viaje de transformación? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir recibiendo más contenido inspirador. Comenta tus reacciones y teorías sobre él. Final, queremos saber tu perspectiva. Y muy importante, compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta conclusión. Celebrar el empoderamiento y la superación personal empieza contigo. No esperes ni un segundo más para hacerlo.